Bueno, Pepe, pues primero que la información efectivamente es muy confusa. Se dice que aparece esta variante del virus en el sur de Inglaterra, que se ha diseminado rápidamente en el sur de Inglaterra, pero Bélgica de pronto salen y dicen nosotros ya tenemos como 2 meses con circulación de esa variante del virus, entonces no tenemos la certidumbre de que sea distinta o sea la misma. También se habla de otras que han aparecido en otras partes del mundo. Por ejemplo, Y todo esto Sudáfrica, para tengo aquí decir que nota, no ¿no? es raro que aparezcan estas variaciones, Pepe. ¿Cuál es el origen o por qué se da este fenómeno de pronto? Bueno, el origen de estas mutaciones es natural. Cada que el virus se está multiplicando después de que invade una célula humana, pueden ocurrir errores a la hora de pegar las moléculas que van conformando sus proteínas y de pronto aparece o se reconoce que una de las moléculas no es la misma que en los aislamientos previos. Y en Inglaterra se dieron cuenta porque tienen un sistema extraordinario que les permite ir tomando de las muestras que se van diagnosticando todos los días una fracción que son enviadas a lo que llamamos secuenciación, es decir, a tratar de establecer con claridad si sus características genéticas son iguales, y ahí apareció la evidencia de algo distinto. ¿Por qué llamó la atención en este caso? Porque tiene que ver con la zona donde la molécula que está. Así es, Pepe. El pasado 17 de diciembre, yo como presidente de la delegación de México, tuve una exposición ante la Convención Interamericana, como bien lo señalabas, que depende de la OEA. Son 34 países firmantes de la CIFTA, con 3 países que no han ratificado dicho mecanismo. ¿Cuál es la importancia de este mecanismo? Este mecanismo es el primero en el mundo, es el primer mecanismo en el mundo impulsado, a decir por los que saben de esto y los que tienen historia de este mecanismo, por la embajadora Carmen Moreno Toscano. Este mecanismo se aprobó en el año 1997 y entró en vigor en el año de 1998. Este mecanismo tiene por objeto regular la fabricación y la venta del tráfico ilícito de armas y sirvió como modelo de varios otros mecanismos internacionales. Este mecanismo es un documento jurídicamente vinculante para todas las partes que conforman la OEA. ¿Cuál es la importancia de que México presida este mecanismo? Por la importancia que reviste el tema del tráfico ilícito de armas, el presidente de la República instruyó al canciller Ebrard para que la lucha contra el tráfico ilícito de armas se considerara como una prioridad de política exterior. La instrucción que nosotros recibimos del canciller fue acaparar o llenar todos los espacios en los mecanismos bilaterales o multilaterales donde México es parte, para hacer patente el problema tan grave del tráfico ilícito de armas de Estados Unidos y de otros países, pero fundamentalmente de Estados países, hacia México. ¿Por qué? Porque para el presidente y para nosotros es de vital importancia hablar sobre el tráfico ilícito de armas. El tráfico ilícito de armas está íntimamente vinculado y no se puede disociar del crimen organizado y básicamente del tráfico ilícito de drogas. Los Estados Unidos tienen como prioridad uno en su agenda bilateral con México de seguridad las drogas. Y el tema con el doctor José Antonio Crespo, analista político en este espacio de noticias. Doctor Crespo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Bueno, pues esta conversación telefónica lo que nos dice es que se va a poder limar asperezas de manera relativamente fácil. Esto sugiere que el presidente Biden no quiere profundizar, digamos, pues los desencuentros, el hecho de que se haya apoyado de alguna forma la campaña de Trump, el hecho de que no se haya felicitado como hicieron la gran mayoría de los países en los tiempos en que ya se sabía que había ganado Biden. Todo eso, al parecer, el presidente Biden lo quiere dejar atrás y avanzar en una relación
pues respetuosa y de cooperación, lo cual es buena noticia. El tema que trataron el sábado es el de migración. Yo creo que ahí habrá algunos cambios importantes respecto de lo que se hizo con Trump. Se va a flexibilizar un poco más, me imagino. Ya ofreció Biden que habrá ayuda para los países centroamericanos y el sur de México, lo cual Trump tampoco nunca quiso colaborar. Entonces, esas son buenas señales. Sin embargo, Pepe, yo creo que de todas formas que la relación bilateral va a cambiar de manera significativa. Ojalá que se mantenga en buenos términos, por supuesto. ¿Pero por qué? Pues porque el presidente Biden sí tiene una agenda muy distinta a la del presidente Trump y que puede, desde luego, afectar de alguna manera la relación con México. A Trump en realidad no le importaba mucho lo que ocurría en México, salvo en materia de migración y de drogas, en donde sí también hubo ahí pues algunas presiones, mensajes, etcétera. Y también de repente la cuestión del comercio, ¿no? Pero yo creo que Biden, y lo dijo el propio sábado, su principal plataforma, el eje de su proyecto, tiene que ver con las energías limpias. Así lo dijo, va a impulsar las energías limpias, va a regresar al Acuerdo de París. Ese va a ser el eje fundamental del desarrollo, por lo menos energético, de su país. Y ahí sí choca completamente, tanto con la postura de Trump, que era exactamente la contraria, pero también con la de López Obrador, que hemos visto, pues que ha cerrado posibilidades y oportunidades para las energías limpias, ha obstaculizado la inversión en ese terreno, se ha concentrado en el petróleo y en el carbón, además monopolizándolo de nueva cuenta. Pues está Rafael Cardona en la línea telefónica para comentar con usted este nombramiento que Delfina Gómez Álvarez vendrá a ocupar la silla del despacho de José Vasconcelos en la Secretaría de Educación Pública a la salida de Esteban Moctezuma, quien se va de embajador a Washington. ¿Cómo está, Rafael? Buenas noches. Pepe, mucho gusto en saludarte, mucho gusto en saludarlos a todos. Pues la incógnita finalmente sobre la Secretaría de Educación Pública fue despejada de la manera que tú acabas de transmitir por el presidente de la República, quien en el ejercicio pleno de sus funciones decidió poner ahí a la maestra Delfina Gómez. Yo creo, Pepe, que estamos viendo algo muy notable y que es el empobrecimiento general de la clase dirigente. Mira, yo no tengo absolutamente nada en contra de la maestra Delfina, pero sí creo que su muy municipal desempeño educativo no es lo que este país necesitaría. Justo es decir también, Pepe, que lo que este país necesitaría en materia educativa ya no se va a lograr, al menos no en esta administración, porque el último esfuerzo serio que hubo por reencauzar la educación en beneficio de los estudiantes, de los niños, y no en beneficio de los grupos magisteriales de presión, pues fue la reforma educativa que intentó Enrique Peña y que este gobierno abatió. En fin, la educación mexicana es una de las peor calificadas en el mundo, en este modelo internacional llamado PISA. Somos una especie de afriquita. Somos un país en donde los estudiantes mal aprenden lo que algunos maestros les mal enseñan. Yo creo que tú mencionabas hace un momento la oficina de José Vasconcelos. Pero no solamente José Vasconcelos fue un hombre importante en la historia de la Secretaría de Educación Pública. Hubo otros realmente notables, por ejemplo, Jaime Torres Bodet. Yo creo que fue un hombre verdaderamente importante que pues concluyó su trabajo en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.